Hola, en este video vamos a considerar un ejemplo simple de cadenas de Markov. Un estudiante está cursando las asignaturas álgebra lineal y cálculo durante este semestre. Para estudiar estas asignaturas, el estudiante decide seguir las siguientes reglas de estudio. La primera regla es, si un día estudia álgebra lineal, al día siguiente estudiará álgebra lineal con probabilidad 1/2 y cálculo con probabilidad 1/2. La segunda regla es, si un día estudia cálculo, al día siguiente estudiará álgebra lineal con probabilidad 2/3 y cálculo con probabilidad 1/3. La anterior información se puede resumir en el siguiente esquema. Aquí tenemos una cadena de Markov con dos estados. El primero va a ser la asignatura álgebra lineal, el segundo estado va a ser la asignatura cálculo. Y si un estudiante estudia álgebra lineal un día, al día siguiente estudiará cálculo con probabilidad 1/2 y álgebra lineal con probabilidad de 1/2 también. Por otro lado, si el estudiante estudia cálculo un día, al día siguiente estudiará álgebra lineal con probabilidad 2/3 y cálculo con probabilidad de 1/3. Si el estudiante estudia cálculo el lunes de una semana, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante estudie álgebra lineal el jueves de esa misma semana? Consideremos la solución de este ejemplo. Entonces, recordemos que en este ejemplo tenemos una cadena de Markov con dos estados. El estado 1 corresponde a la asignatura álgebra lineal y el estado 2 corresponde a la asignatura cálculo. Y las probabilidades de esta cadena de Markov son las siguientes. Si un estudiante estudia álgebra lineal, al día siguiente estudia cálculo con probabilidad 1/2 y álgebra lineal con probabilidad 1/2. Y si estudia cálculo un día, al día siguiente estudiará álgebra lineal con probabilidad 2/3 y cálculo con probabilidad 1/3. En una cadena de Markov hay dos cosas que son muy importantes para poder entender el problema. Primero tenemos que encontrar la matriz de transición y el vector de estados iniciales. Como nos dicen que en el día lunes de una semana, que vamos a tomar como el tiempo cero, el estudiante estudia cálculo, eso nos quiere decir que en el tiempo cero el estudiante se encuentra en el estado número 2, es decir, el vector de estados iniciales es el vector 0, 1, donde el tiempo cero se toma como el día lunes de la semana que le dé interés. Por otro lado, para encontrar la matriz de transición de esta cadena de Markov, podemos hacer la siguiente tablita que es muy útil. En esta tablita vamos a poner en la parte superior el estado de salida y en el lado izquierdo vamos a poner el estado de llegada. Y vamos a llenar esta tablita con la información que nos están dando en el ejemplo. Entonces, en este caso tenemos dos estados que van a ser álgebra lineal y cálculo. Entonces los ponemos como salida y como llegada. Y para llegar a esta tablita simplemente utilizamos esta información. Entonces, si el estudiante sale de álgebra lineal y llega a álgebra lineal, eso ocurre con probabilidad de 1/2. Si sale de álgebra lineal y llega al cálculo, eso ocurre con probabilidad de 1/2. Y si sale de cálculo y va a álgebra lineal, de acuerdo con esta información, eso ocurre con probabilidad 2/3. Y finalmente, si sale de cálculo y llega a cálculo, esto ocurre con probabilidad 1/3. Cuando hacemos esta tablita de esta manera, recordando que en la parte superior ponemos el estado de salida y en la parte izquierda ponemos el estado de llegada, la matriz que nos queda en la tablita es precisamente la matriz de transición de la cadena de Markov. Es decir, en este caso la matriz de transición va a ser la matriz 1/2, 1/2, 2/3, 1/3. Es importante recordar que una matriz de transición en una cadena de Markov es lo que se conoce como una matriz estocástica. Eso significa que sus columnas son vectores de probabilidad. Eso quiere decir que todas las entradas son mayores o iguales que 0 y suman 1. En este ejemplo, la primera columna tiene entradas 1/2, 1/2 que suman 1 y la segunda 2/3, 1/3 que suman 1 también. Entonces, en esta cadena de Markov tenemos matriz de transición P igual 1/2, 1/2, 2/3, 1/3 y estado inicial 0, 1. Cuando conocemos esta información en una cadena de Markov, podemos resolver todas las preguntas que queramos. En particular, en este caso, en esta pregunta nos están pidiendo calcular la probabilidad de estudiar álgebra lineal el día jueves de la misma semana. Entonces, si empezamos en tiempo k igual a 0 corresponde al lunes, entonces el jueves de la misma semana va a corresponder a k igual a 3.
porque k igual a 1 va a ser martes, k igual a 2 va a ser miércoles y k igual a 3 va a ser jueves. Entonces, lo que nos pregunta la pregunta es determinar el vector de estados de probabilidad en el tiempo 3, que se conoce como x3, y la regla de oro en una cadena Markov es que en cualquier tiempo el vector de estados va a estar dado por la matriz P elevada a la potencia del tiempo que nos interesa multiplicado por el vector de estados iniciales. En este caso, lo que tenemos que hacer es entonces calcular la matriz 1 medio, 2 tercios, 1 tercio, elevarla al cubo y multiplicarla por el vector de estados iniciales, que es el vector 0, 1, y esto nos va a dar, esto se puede calcular fácilmente a mano o utilizando MATLAB. Entonces esto ya conozco el resultado, esto nos va a dar aproximadamente 0.5741 y 0.4259. Entonces esto lo que este vector nos está indicando el vector de probabilidades después de 3 pasos, es decir, el vector de probabilidades de estudio el día jueves. Recordemos que la primera entrada corresponde a álgebra lineal y la segunda entrada corresponde a cálculo. Entonces la respuesta a la pregunta es que el estudiante va a estudiar álgebra lineal el día jueves con probabilidad de 0.5741. En este video consideramos un ejemplo de cadenas de Markov. En el siguiente video vamos a considerar un ejemplo de vectores estacionarios.